Bien, vamos a analizar este tema con Yanina Mondino. Ella es analista eh, política sobre este tema, es consultora. Yanina, gracias por acompañarnos. ¿Pudiste seguir el debate ecuatoriano? Buen día. Milton, Verónica, buenos días, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Sí, claro, y creo que recojo un poco las primeras palabras o las reflexiones que estaban haciendo. Me parece que había muchas expectativas porque tanto en el 2021 como en la primera vuelta extraordinaria que tuvimos, el debate marcó un precedente, un punto de inflexión. En este caso me parece que es un hito más de la campaña, marca el inicio de la segunda vuelta, una segunda vuelta que de pronto estuvo muy desconectada, que las campañas tuvieron más errores que aciertos, que se dieron a conocer más por los desaciertos de los candidatos a vicepresidente y a presidente que por propuestas. Entonces me parece que teníamos mucha expectativa de poder ya conocer si se consolidaba la tendencia a favor de Noboa el día de ayer, y me parece que en realidad dio inicio al calendario de la segunda vuelta y definitivamente tendremos 14 largos días hasta el día de la elección. Ahora, ¿tú te atreves a decir y a señalar quién ganó el debate? No, no, yo creo que ayer vimos una recuperación importante de la imagen de Luisa González, que no había quedado bien posicionada post debate, y me parece que sobre Daniel Noboa vimos el mismo tono, la misma forma, sino que ayer estaba directamente la luz puesta sobre el Exactamente. candidato Noboa. Y me parece que también quien hizo o quien juzgó en la primera vuelta la performance de Daniel había sido claramente los jóvenes, que fueron los que generaron esta revolución de decir, ahí está la nueva generación, no está dentro de la fractura correísmo-anticorreísmo, y ayer era todo el electorado, con sus matices claramente, queriendo de pronto quizás ver un poco más de confrontación con el tema correísmo-anticorreísmo, o queriéndolo ver con, no sé si con menos serenidad, pero que quizás con un poco más de fuerza, con un poco más de pasión. Entonces ayer también se mezcla el hecho de que todo el electorado lo estaba viendo y claro, cada uno de los segmentos pide lo que está buscando. Entonces ahí creo que quedó como esta sensación de que quizás no cumplió con las mismas expectativas que la primera vuelta. Ahora, estamos viviendo el post-debate, que para muchos entendidos es lo más importante, ir analizando lo que dejaron los candidatos. Y ahora, hay una pregunta. Hay una diferencia en la forma de expresarse. Hubo una diferencia en la forma de expresarse. Quizá Luisa González más aplomada, más segura de sí mismo, Daniel Noboa más bajas revoluciones, quizá algo nervioso, pero está bien quedarse en esta superficie de lo que es el mensaje y analizar un poco más lo que significó ese mensaje, el contenido que tenía ese mensaje. Ahí es cuando parecería que a Noboa no le salen malas cuentas. Claro, de hecho creo que el guión estaba muy claro, porque pensemos en algunos temas, no me quiero olvidar. El primero es que no entró nunca en la fractura correísmo-anticorreísmo, a pesar de que preguntó la desdolarización y a pesar que intentó, digamos, en algún momento confrontar con González, no entró en la fractura que lo llevó claramente a estar en la segunda vuelta, es decir, no se mezcló en este remolino del correísmo-anticorreísmo. Entonces, el guión estaba claro. Más allá, como mencionaste, que se notó por momentos quizás que gastaba un poco el tiempo, le sobró el tiempo, creo que ahí hubo un poco de falta de práctica en el manejo de los 2 minutos, porque fue un tiempo diferente al de la primera vuelta. Me parece que sí cumplió con el guión. Ahora, pensemos en los dos candidatos. No hablaron tanto del cómo, se enfocaron en hablar de muchas propuestas. Por tanto, los que estábamos sintonizando en algunos momentos se volvió como plano, monótono, y quizás muchas personas se desconectaron y dijeron, bueno, voy a ver luego el famoso postdebate. Es decir, es fundamental lo que pase hoy, mañana, pasado. ¿Por qué? Porque lo que circule en redes sociales, los videos, lo que se posicione, va a ser fundamental. Porque hay algo que es importantísimo, que es la economía discursiva. Es decir, hay poco tiempo, hay que decir, hay que posicionar mensajes, y ayer creo que los dos trabajaron más para el postdebate que para el debate. Son las 8:28. Estamos hablando con Yanina Mondino, consultora política. Yanina, buenos días. Te saluda Verónica Larrea. Sobre esto que estamos hablando, bueno, quizás ninguno logró posicionar un mensaje concreto, pero podemos decir que alguno de ellos podía conquistar ese voto indeciso que más o menos rondaba el 40%.
Sí, ayer era un momento importante para poder captar indecisos. Yo creo que, a ver, es importante también entender, por ejemplo, el cambio en el discurso de Luisa González. Pasó del resurgir de la patria a por el bien de todos. El día de ayer habló de unidad, habló de reconciliación, no estuvo tanto en la línea de la confrontación correísta, sino que más bien intentó, digamos, ponerse ella en primera persona. En algunos momentos habló como la próxima presidenta y también hizo algo que no hizo Noboa, que es en una ocasión, y no sé por qué no lo reforzó en otras, hablar de los primeros 100 días de gobierno, porque recordemos que a Daniel Noboa le fue muy bien por hablar de 18 meses en la primera vuelta. Entonces, creo que ayer los indecisos quizás eh, algunos pudieron generar una tendencia, otros creo que van a estar expectantes. No, ¿por qué? Porque no hay alguien que yo pueda decir, o al menos la sensación creo, es nadie ganó en firme el debate. Pero sí creo que se nota claramente el cambio en la estrategia de González y el cambio y digamos que Noboa busca profundizar lo suyo. Ahora, de allí a que se consolide el discurso de la unidad, la reconciliación, claro, hay un trecho, lógicamente, pero creo que se ve este cambio de timón para tratar de llegar al voto indeciso, que es lo que le va a permitir al correísmo elevar su techo y a Noboa consolidar, obviamente, su tendencia de cara al 15 de octubre. Ahora, Yanina, lo que parecería es que este debate definitivamente no va a tener el mismo efecto que el debate de primera vuelta. Es decir, aquí las cosas no se van a definir por el debate, lo que creímos pasó en la primera vuelta, que sí se definieron las cosas por el debate, entre otras muy graves que ocurrieron, que sabemos todos. Sí, totalmente. La primera vuelta fue una primera vuelta, además de extraordinaria, por las condiciones en las cuales se convocó a las elecciones, con violencia, con los asesinatos del alcalde, del candidato presidencial. Y claro, el debate estuvo es muy importante ver el estado de ánimo. Y en ese momento la ciudadanía estaba en shock, encuentra en el debate, creo, algo de luz para en los últimos 7 días empezar a conectarse con la campaña y empezar a decidir. Me parece que este debate va a ser un hito más de la campaña, pero no un punto de inflexión que podamos decir se ganó por el debate. Ahora, el debate no terminó ayer, sigue con el postdebate, eso es fundamental, y también sigue con lo que va a suceder las próximas 2 semanas, es decir, qué tipo de agendas van a ser los candidatos. Le hemos visto a González, por ejemplo, en agenda corporativa, con gremios, con asociaciones, y a Noboa en agenda más de territorio, buscando la masividad. Entonces es fundamental que aquel que gane quizás sea el que menos errores cometa de aquí al 15 de octubre. Fundamental también que los vicepresidentes, si van a aparecer, tengan unas vocerías responsables, digamos, no cometan estos errores que han cometido en la segunda vuelta. Y creo también para finalizar que el correísmo va a buscar, digamos, ir por este lado de reivindicar el tema de los servicios públicos, lo hizo ayer, hablar de esto de avanzar en los derechos y no evitar las privatizaciones, que de pronto es lo que está ahí un poco pululando en las redes. Entonces, es fundamental cómo se va a trazar la agenda de los candidatos en estas próximas 2 semanas. Ayer cometieron muchos errores los candidatos en el debate. Eh, Creo que no hubo tantos errores, sino más bien hubo nerviosismo, porque nos notamos en algunos momentos hasta incluso le sobraba 20 segundos. Y creo que el nerviosismo, ¿dónde lo vemos? Porque claro, no es fácil estar en un debate presidencial cara a cara. La moderadora creo que lo hizo muy bien. El formato estuvo mejor que el de la primera vuelta. Pero ¿dónde vemos el nerviosismo? En el cierre. Ninguno de los dos aprovechó el cierre que no El tenía minuto de oro se lo comieron. exactamente, el minuto de oro fue desaprovechado. Incluso creo que a González le sobró casi Más 20 tiempo que a segundos. Daniel Noboa. Exacto. En el momento en el cual creo que González empezó bien y digamos que se cayó al final, y el minuto de Noboa
no habló del Nuevo Ecuador, que no estuvo tampoco, digamos, en las respuestas. Nunca aprovechó hablar su principal característica, que es ser la nueva generación. Tampoco lo hizo durante sus respuestas en los bloques. Y claro, cuando lo hizo al final, creo que no tuvo como esa contundencia, como esa fuerza. Entonces, ahí yo veo que había como este nerviosismo porque ese minuto de oro creo que no lo exprimieron al máximo. Son las 8:34. Estamos analizando el debate de anoche con Yanina Mondino, consultora en temas políticos. Yanina, hablando del debate en sí, ¿cómo ve usted el formato, el tiempo que se les dio a los candidatos para desarrollar las ideas y también las preguntas, que para muchos quizás fueron demasiado amplias? Sí, yo creo que las preguntas de la moderadora eran como más, no sé si acertadas, pero más coyunturales a las preguntas del comité de debate. Yo creo que hay que seguir trabajando sobre el formato. ¿Por qué? Porque eran preguntas muy amplias. Los candidatos intentaban de pronto responder, pero por ejemplo nadie respondió directamente sobre el tema del déficit. En el tema de seguridad, me parece que le faltó hablarle a lo que nosotros llamamos el metro cuadrado, ¿no? El día a día. Es decir, faltaba como humanizar las respuestas. ¿Por qué? Porque las preguntas eran sumamente amplias. En el momento en que hablaron de la minería ilegal y del tema supranacional, digo, se ve como muy ajeno, muy lejano a lo que a la gente le interesa. ¿Cómo van a resolver el tema de la extorsión y la vacuna a los negocios? ¿Cómo van a dotar en 100 días de medicinas a los hospitales? ¿Cómo van a hacer frente al narcotráfico con el escaso recurso y el escaso equipamiento? ¿Cómo van a traer el equipamiento si este gobierno no lo logró en 2 años con los acuerdos que supuestamente, digamos, mantiene con nuestros países? Entonces me parece que sí, hay que seguir afinando y hay que dar más espacio a que las contrapreguntas sean como más directas. Ahora, ¿no será que mucha gente se quedó descontenta porque, como tú iniciaste diciendo, el tema correísmo, anticorreísmo no fue estelar en el debate y eso pasa después de mucho tiempo en el Ecuador, de esa polarización que hemos estado acostumbrados en los últimos años y tampoco hubo este tema de los ataques, de las frases acuñadas, como La la de frase. León Febres Cordero, Rodrigo Borja, míreme los ojos, como la de Lazo Arauz, Andrés, no mientas otra vez. No nos queda ni una sola frase. A lo mejor, como no hubo esa ebullición, esa efervescencia intensa, nos quedó debiendo, pero lo que no estamos viendo es que en realidad los contenidos era lo que debía interesar a la gente. Ah, A ver, es que creo que el debate en general es un hito comunicacional importante. Y obviamente, como todo hito comunicacional, hay que tratar de tener estos mensajes que se puedan posicionar o las frases acuñadas. Creo que ayer a todos nos quedó el uso de los lentes por ejemplo, de la candidata González. Es decir, hay ciertas cosas que se buscan, estos destellos, estos momentos donde capturen la atención. Ayer no hubo, creo que un poco, ¿por qué? Porque a González le pasó demasiada factura la confrontación y cómo se descolocó en el debate de la primera vuelta, y también a otros candidatos le pasó factura quizás confrontar demasiado con el correísmo o de pronto justificarse demasiado en sus respuestas. Entonces creo que, de nuevo, como se sabe que generalmente ganan las elecciones los que menos se equivocan, fueron muy medidos los equipos y se apegaron a un guión donde de pronto quizás hasta algunos televidentes o quienes estaban siguiendo la transmisión quizás hasta decidieron dejarla. Claro. Escuchaba unos números que de pronto tuvo menos audiencia que el de la primera vuelta, porque claro, hubo menos de esto, menos de las frases, del ida y vuelta, que de pronto le pueden dar un poco de sabor, digamos, al debate, pero creo que fue por el miedo de equivocarse. Estamos en un momento tan volátil, Milton y Verónica, que cualquier error puede pasar la factura del 15 de octubre. Y justo ayer pasa lo del grupo de Puebla, en el que se anuncia que sería bueno desglobalizar, desdolarizando. Y Rafael Correa, al lado del expresidente Samper, cuando decía esto, seguramente esto le afecta a Luis, y creo que por ahí Novoa le faltó un poco pinchar más para someterla, digamos, en este tema. Ayer hubo el debate en Argentina, y mucha gente comparaba los debates y decía, vean lo que sí es un verdadero debate. Y aquí voy a permitirme leer la cuenta de mi compañera María Gracia Costa,
donde hace un análisis del debate de Argentina y dice, quedaron varias frases acuñadas, lo que hablábamos ahorita. Por ejemplo, dice, en 15 años Argentina podría estar alcanzando niveles similares de vida que Italia o Francia. Si me dan 20 años Alemania y si me dan 35 Estados Unidos, dijo Milei. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Zimbabue y Ecuador, además de El Salvador, es lo que propone Milei. Explíquenles a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía puede ser el mejor presidente. Y así, por el estilo, frases que se quedaron en la retina y en la memoria de muchos argentinos. Aquí no se nos queda nada. Sí, el debate tuvo otro formato completamente diferente, incluso si bien tenían 2 minutos también para exponer, se utilizaron una especie de botones, entonces los otros 4 candidatos iban, digamos, contrapreguntando sobre lo que exponía el candidato. Entonces los moderadores simplemente lo que daban era la pregunta, el bloque, en el momento en que se hacía la exposición, y luego los otros candidatos iban confrontando y se hacía la contrarréplica a cada uno que iba confrontando. Entonces, era otra la modalidad, ¿por qué? Porque no había estos blancos, primero. Segundo, claro, es otro el contexto, Milei está absolutamente digamos que es un show en torno a la política, un fenómeno comunicacional que tiene bases culturales y socioeconómicas importantes. Milei no solo es las frases acuñadas, también ha sabido sintetizar la frustración de una generación de argentinos que hoy ve que el dinero no alcanza, que hoy ve que la clase media que siempre fue pujante en la Argentina hoy no llega a fin de mes. Incluso como mencionaba María Gracia, que también tengo el gusto de conocerla, pensar que el ministro de Economía de un gobierno que generó una hiperinflación salió vivo del debate del día de ayer es algo que es un fenómeno interesante de lo que está sucediendo en las elecciones de Argentina. Creo que la flexibilidad de ese debate le da muchísima más sazón o condumio, digamos, para el post-debate incluso. Bien, bueno, faltan 13 días. Aquí hay un tiempo mucho más amplio que en la primera vuelta del debate a la elección. Hoy tenemos unos días más y sí, como tú dices, hay que ver qué van a hacer los candidatos en estos días importantísimos. Eh, Ayer partíamos con una diferencia de 10, 9, 11 puntos en las encuestas. Vamos a ver qué hacen. Y lo otro, sí, el formato del debate argentino, creo que el CNE de aquí debería ver estos debates para, de alguna manera, tratar de copiar y que no sean tan cuestionados. Creo que es importante este ejercicio de democracia, sí, pero puede ser muchísimo mejor. Gracias por acompañarnos, Yanina. Gracias, Yanina. Gracias por la invitación. Un fuerte abrazo.